¿Qué edad tenías? 8 años. ¿Y has logrado comunicarte con lo que hubiera dentro? A través de psicografía, sí. ¿Y nos lo vas a contar todo? Por supuesto. Sí, pues en 2 minutos estamos aquí y comenzamos. Hasta ahora. Unos días, un exmilitar estadounidense reconocía haber avistado ovnis y extraterrestres, 3 en los años 50, mientras realizaba su trabajo que consistía precisamente en desmentir falsos informes sobre ovnis. La información, guardada como un secreto hasta ahora, desvelaba el aspecto físico de los humanoides con todo detalle. Pero este militar no ha sido el único en ver seres venidos del más allá. No, hoy por eso tenemos que hablar con personas que aseguran haber sido testigos de avistamientos de ovnis y nos vienen a contar en primera persona cómo fue esa experiencia. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. El 11 de noviembre del año 1979, un avión procedente de Alemania con destino Tenerife tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Manises después de que el piloto anunciara una cuasi colisión. Nos va a contar todo esto y a explicárnoslo muchísimo mejor Salvador Tomás. Bienvenido. Bien hallada. Salvador, bien. Vamos a recordar aquel momento en el que eras ejecutivo de servicio en el aeropuerto. Entonces se llamaba de otra manera, pero es lo mismo. Es lo que ahora es un ejecutivo de servicio en Manises, en el aeropuerto de Valencia. Con lo cual, cualquier incidente que hubiera, había que reportártelo. Sí. ¿No? ¿Y qué es lo que ocurre ese 11 de noviembre de 1979? ¿Qué pasa? Bueno, estaba cenando. ¿Cenando? Estaba cenando. Y estaba cenando con el director del aeropuerto, con Miguel Morral. Ajá. Y entonces nos avisaron de la torre de control que un avión iba a tomar tierra, no previsto, no programado, iba a tomar tierra en el aeropuerto por una cuasi colisión. Claro, lógicamente inmediatamente bajamos y como no había mucho tráfico, porque estamos hablando del año 79 y además a las 11 y pico de la noche. No había tanto tráfico como ahora, claro, como que ahora, hay mucha más frecuencia pues, tranquilamente de vuelos. salimos a la plataforma de estacionamiento de aeronaves a esperar al avión. Sí. A esperar al avión. Cuando estábamos esperando al avión, todavía no sabíamos qué es lo que había pasado allá arriba, ¿no? Cuando estábamos esperando al avión, vimos una luz que nos pareció la luz de un avión haciendo el tráfico habitual para tomar tierra. Incluso la torre de control encendió las luces de la pista de aterrizaje para que aterrizara esa luz que parecía un avión. Pero no aterrizaba. No aterrizaba. Y se quedó estática. Y al momento, a los minutos, escasos minutos, sí que aparece el avión, reporta a la torre de control, es autorizada a tomar tierra, toma tierra y rodando llega a la plataforma a donde prácticamente estábamos nosotros. Yo me acerqué al avión, casualmente iba de comandante un amigo mío, un compañero, Javier Lerdo de Tejada, y fui el primero que lo recibió. Bueno, primero salió el pasaje, y al pasaje lo acompañaron a la terminal. El pasaje era mayoritariamente austriacos y alemanes, porque venía el avión de Salzburgo y hacía una escala técnica en Palma de Mallorca, porque el supercarabel no tenía autonomía para llegar hasta Tenerife, tenía que hacer una escala intermedia y la escala la hizo en Palma de Mallorca. ¿Y qué explicación se le da a estos señores austríacos del hecho de que estén aterrizando donde no deben, en Valencia, que no venía a cuento porque no figuraba en el plan de vuelo, evidentemente? Pues que había habido una cuasi colisión, de que otro tráfico no reportado, pues teóricamente había podido poner en peligro, en riesgo el avión y por lo tanto el comandante había decidido tomar tierra. Sí. Porque hasta ese momento es lo que sabíamos, que era una cuasi colisión, nada más. Cuasi colisión, que es que casi colisiona con otro Casi aparato. colisión, lo que pasa es que cuasi colisión puede ser desde muy cerca a bastante más lejos, pero bien. Bueno, claro, todo tráfico aéreo tiene que estar absolutamente controlado.
Si hay alguien que no cumple lo que se le ordena y se sale de la ruta establecida, puede provocar un incidente. Y a ese incidente, que no tiene por qué reflejarse luego en un accidente, simplemente un incidente, a eso pues normalmente se le suele llamar una cuasi colisión. Baja ese comandante ¿con qué cara? Pues muy pálido. Desencajado, Desencajado, ¿no? Desencajado. Javier era un comandante veterano, muchos miles de horas de vuelo. El segundo que llevaba, Zuazu, que también lo conocía yo, menos que al comandante, pero también lo conocía, también con muchas horas de vuelo. Y no eran personas que fácilmente se impresionaran simplemente por una quasi colisión. Tenemos la grabación de aquel momento, de lo que ellos hablaron con la torre de control. ¿Lo escuchamos? Por favor. Adelante. Barcelona, TAE 297. TAE 297, dígame. Confirma usted, tenemos algún tráfico próximo a nosotros, a nuestra izquierda, aproximadamente unas 4 o 5 millas. 297, en negativo, no hay tráfico notificado. Tenemos dos señales de luces rojas, como a unas 3 millas a las 10 de nuestra posición. ¿Y TAE 297 me confirma, las luces están en el mar o están en el aire? Puedo ver dos luces rojas fijas, sin flashing. TAE 297, no tenemos ningún tráfico notificado a los alrededores. También hemos llamado a Palma para ver si fuera a nivel 240 inferior y nos ha dicho que no tenía ningún tráfico notificado. En fin, las imágenes obviamente son posteriores. La grabación sí fue la de aquel momento. ¿Qué explicación se le dio a aquello que sucedió? ¿Salvador? Bueno, fíjate que es un hecho que lleva coleando 35, casi 36 años. Es un clásico de nuestro país. Es un clásico, ¿no? Es un clásico. A veces me pregunto si es que no ha habido otra cosa. Pues probablemente quizá no ha habido algo tan probado y comprobado y quizá con más testigos, ¿no? que aquel suceso. Y luego también creo que hay que tener en cuenta que los pasajeros eran extranjeros. Tuvo una repercusión internacional más grande que si hubiera sido solamente pasajeros ¿Por qué ellos españoles. vieron algo? Algún pasajero dijo que sí, que vio alguna luz, pero no ten en cuenta tampoco que desde la cabina de pasajeros de un avión tampoco está la gente mirando por las ventanillas y una luz que pudiera pasar tampoco lo apreciarían. Claro. Lo vieron los pilotos desde la cabina porque además las luces de la cabina disminuyen de intensidad durante el vuelo. Para que no tener ningún deslumbramiento, ¿no? Entonces, claro, con la luz de la cabina más oscurecida era más fácil ver lo que podía estar sucediendo en el exterior que los pasajeros con la luz de la cabina iluminada. Efectivamente. Bien, sabemos que un caza se partió de la base de Albacete para averiguar, en fin, si alguien sabía o daba razón de esa luz. No dio ninguna razón. No. Nadie supo por qué, ¿no? No. Podía haber salido un avión de Valencia porque estaban los F3 en Valencia y los F1 en Albacete. Pero había algún tecnicismo, algún equipo técnico que tenían los aviones de Albacete y por eso el mando de la defensa consiguió que saliera un F1 que un F3 de Valencia, ¿no? Entonces, cuando llegó el capitán Cámara, si creo recordar, el piloto de ese caza, cuando llegó sobre Valencia, sí, reportó que estaba viendo esa luz sobre Sagunto aproximadamente. Entonces, lo que después ha ido manifestando el capitán Cámara es que cada vez que intentaba acercarse a la luz para interceptarla, para identificarlo, desaparecía, se iba a una gran velocidad. Bueno, o sea, que cada vez que se veía la luz como que jugaba. Sí, decía, no me vas a pillar, me voy. Ya. Es una forma Sí, de decirlo, no, pero muy... En fin, muy gráfica. Sí. Gráfica, como para hacernos una idea, ¿no? Quiero decirte una cosa, lo que vimos de los que estábamos bajo, sí, además de esa luz que en un momento nos pareció que era el avión, que luego no lo era, permaneció estática sobre el este, aproximadamente noreste, de Valencia, del aeródromo de Valencia, del aeropuerto de Valencia, aproximadamente sobre el noreste, estática durante bastante rato. Eso dio pie a que lo viéramos, pues todos los que estábamos allí, Pero no solamente lo estábamos viendo nosotros desde la plataforma
sino que lo estaban viendo desde la torre de control y lo estaban viendo también desde la base aérea, porque en aquellos años la otra parte del aeropuerto era una base militar, ¿no? Y lo estaban viendo desde la base aérea también y todos coincidíamos en lo mismo. Y de repente esa luz hace un trazo en el horizonte, como de unos 90 grados en el horizonte, vuelve a quedarse estática y en un tiempo que no recuerdo cuánto, volvió a hacer otra trayectoria, en este caso vertical. Salvador, y visto lo visto, ¿tú tienes dudas de que haya vida fuera de nuestro planeta? Después de haber visto aquella noche esas luces, ¿o tú crees que hay que buscarle otra explicación? Mira, yo soy bastante incrédulo. Hago honor al santo de mi apellido, Tomás. Y hasta que no meta los dedos en el costado de Cristo no me creeré que ha resucitado. Vamos a ver. El universo es enorme. Pretender que estamos solos también es un poco de soberbia por parte del humano, ¿no? Pretender que estamos solos. Ahora, también un desperdicio de medios, porque tanto espacio para solamente nosotros, ¿no? Ahora, por lo que yo vi, sí, a mí aquello no me demuestra que exista vida afuera. Aquello no me lo demuestra. Pudo tener una explicación racional. No niego la existencia, que pueda haber una existencia de vida inteligente fuera. No la niego. Pero yo no tengo comprobación ninguna y por lo que yo vi, aquello no me demostraba nada. Tú no has visto un ovni, tú has visto una luz. Claro, yo he visto, tú lo has dicho, un ovni. Objeto volante no identificado. Pero era una luz. No has visto un platillo, no has visto un humanoide, no has visto nada que digas, caray, lo he visto con mis propios ojos, ¿no? No. Y desde luego, hombre, hay un arco muy amplio entre el que dice que desayuna todos los días con un hombre verde al que no cree en absoluto en eso. Hay un arco muy grande. Sí. Yo puedo estar pues como moderadamente escéptico. ¿Del 1 al 10? Del 1 al 10, siendo el 10 la máxima, el que se lo cree. El que desayuna con el marciano es el 10. El 10, pues yo estaría en un 2. Vale. Pues yo creo que vamos a pasar por todo el abanico a lo largo de la tarde. De momento vamos a conocer a nuestros invitados hoy aquí, que son Miguel Ángel Sabadell, para quien pido un aplauso, y Vicente Fuentes. Miguel Ángel, que es doctor en Ciencias Físicas y editor de Ciencia de la revista Muy Interesante. Y Vicente Fuentes, diriges la web Ufópolis. Ufópolis. Eres ingeniero técnico industrial y sí, bueno, pues parafraseando de alguna manera a Salvador, del 1 al 10, ¿dónde estamos? Hombre, en el 1. En el 1. Miguel Ángel es el 1. Vicente. Yo estoy en el 7. Estás en el 7. Bueno, ¿ves? Ya tenemos el 1, el 2, el 7. Yo creo que sí, que vamos a llenar todo el arco. Bueno, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo nunca? ¿Alguien sabe definir exactamente lo que es un ovni? Bueno, pues como su nombre lo indica, es un objeto volador no identificado. Dentro de todo esto existe un gran tipo de casos. Un objeto volador no identificado es tanto una luz que se ve en el cielo, ¿sí?, como un objeto militar que no ha sido catalogado por la aviación civil, pero que está ahí volando y que está siendo parte de un proyecto secreto, ¿no? Sí. Lo cierto es que los investigadores de ovnis normalmente estamos acostumbrados a intentar separar lo que es el grano y la paja. Y resulta que en los últimos años estamos descubriendo que hay una cantidad inmensa de casos grabados alrededor del mundo que no pueden ser explicados bajo una tecnología manufacturada por los seres humanos. Eso es así. Como por ejemplo, Vicente, para que nos hagamos una idea. Por ejemplo, yo podría dar un caso muy especial que se dio en el año 2004, exactamente el 5 de marzo de 2004, y que parte la información del ejército mexicano. ¿Qué es lo que ocurrió en aquel momento? Cuéntame. Pues, un avión de intercepción de aviones, de cargamentos aéreos de droga, pues estaba sobrevolando la frontera entre México y Estados Unidos. Empezaron a captar unos ecos en radar que no eran habituales por las velocidades que tenían. Y entonces lo que hicieron fue acercarse allí. Y claro, llega un momento en el que tenían que poder verlos por las ventanas. Sí, y no vieron nada. Y no vieron nada. Entonces, claro,
eso seguía en radar, pero luego miraban por las ventanillas y no había absolutamente nada. O sea, que el radar marcaba que había algo alrededor, pero a simple vista, asomándose, no veían Efectivamente. nada. Por la velocidad que tenían aquellos objetos y por la altura que tenían, era descartable pues tanto sondas meteorológicas como bandadas de pájaros, como posibles satélites. Ya. Entonces, ¿qué ocurrió? Resulta que estos señores lo que hicieron fue pasar a visión infrarroja. Es decir, para el que no lo sepa, una cámara que refleja la temperatura de los cuerpos. Y entonces en esa cámara infrarroja sí que aparecían esos objetos. Y era muy curioso porque el comportamiento que tenían era muy ordenado. ¿A qué me refiero con esto? Pues eran objetos que tenían comportamiento inteligente. O sea, que era casi como una coreografía. Efectivamente, era como una formación militar, es decir, parecía que tenían simetría, los movimientos eran perfectamente inteligentes, y lo más interesante de todo fue que llegó un momento en el que aquellos objetos llegaron a rodear el avión. Todo esto, podríamos decir no les pasó nada. No les pasó nada, pero incluso un detalle pero que... se sentían como observados, ¿no? Por lo que estás contando. Llegó un momento en el que el propio... ¿Por qué te ríes, Miguel Ángel? No me río, simplemente es que no te puedes sentir observado si no los ves. Ya, bueno. Sí, claro, efectivamente, ¿no? Claro. Es curioso un detalle... Tienes toda la razón, pero tal y como me lo estabas describiendo, pues yo veía bolas de calor alrededor y era como, Dios mío, y en formación militar pues vienen de alguna manera a tomar nota o apuntes, ¿no, Miguel Ángel? Una pregunta es, ¿por qué a algunas personas se les aparece tanto, a otras no? No sé si hay que estar predispuesto precisamente, porque estarás conmigo en que hay gente, bueno, evidentemente lo hemos hablado, el arco es amplísimo, desde muy poco creíble total hasta, como decía Salvador, el que desayuna con los marcianos, pero realmente siempre parece que se aparece que tienes que estar predispuesto de alguna manera, tienes como un imán. Sí, iba a decir que como a la gente que se le aparece la Virgen. O sea, ten en cuenta que, primero, el problema de la definición es un problema grave. Es como decir, voy a estudiar los no elefantes. No puedes hacer una definición negativa de las cosas. Lo que no identifico lo voy a estudiar, porque hay tantas cosas. Una banda de patos, ¿qué no sabes que es una banda de patos? Es un ovni. Entonces, primero, la definición está mal hecha. Y después, este tema da mucho para contar historias, porque va silvanando una serie de sucesos. Y todos esos sucesos parecen encajar en una historia. Pero, por ejemplo, en el caso de Manises tenemos distintos sucesos que acaban convirtiéndose en historia. Una cosa es las dos luces rojas que ve el piloto. Otra cosa es la luz que ven en tierra. Otra cosa es lo que no se ve en el radar. O sea, son fenómenos distintos que al final nosotros, porque nos encanta construir historias, lo hilvanamos y decimos que es todo el mismo caso. Pero son casos distintos, porque una cosa son dos luces rojas estáticas en el cielo y otra cosa es una luz blanca que se va moviendo por el cielo. Son dos cosas diferentes. ¿Y qué explicación le das tú? ¿O qué explicación científica? Porque claro, dices tú, ¿qué explicación científica? No sé si existe una explicación científica para demostrarnos que no existe vida exterior. Es que no puedes demostrar que no existe. Como decir, hay que demostrar que no existe el ratoncito Pérez. Pues es imposible. Las demostraciones hay que decir, voy a demostrar que existe y lo traigo y lo pongo aquí delante. El problema en este caso es que siempre pasa igual. Y desde el año 47 siempre pasa igual. Entonces no tenemos ninguna prueba física real, constatable, de que sean... Y además que es curioso porque depende de nuestra cultura. Si esto mismo pasa en el siglo XVIII, creemos que esas luces son brujas. Si esto mismo pasa en el siglo XIX, creemos que son espíritus. Lo etiquetamos dependiendo del momento. Y quizá en los años 70, refiriéndome a ese caso de Manises, en el 79, dice Salvador, la verdad es que se sigue hablando de ello. Sí, es un clásico y probablemente no ha habido sucesos posteriores que nos hayan hecho olvidarnos de aquel para... que lo haya sustituido. Porque hay algunos que tienen su historia una historia muy bien montada, muy bonita y que es llamativa. Pero la cuestión es que el problema es que el ser humano tenemos un problema, que es confundimos el hecho con la interpretación del hecho. Entonces, ¿qué ocurre con los pilotos? Si ven una luz en el cielo, inmediatamente piensan que es un objeto. Y no saben que a lo mejor, como ocurrió en la Guerra de Corea, el 50% de las acciones de interdicción de los cazas americanos fue contra el planeta Venus. Pero que es que querían que era un objeto. Entonces, lo que ven los pilotos, están acostumbrados a ver objetos y todo lo que ven en el cielo suponen que es un objeto. La reentrada de un satélite fue confundida por la tripulación de un avión en Bélgica, que era un satélite se rompe y cae, como una formación de objetos. Y no era una formación, pero la mente de la gente busca... Y el piloto busca formaciones y busca objetos. Bueno, Salvador sin buscar nada se lo encontró, ¿verdad? Sí. Y hoy ha venido a contárnoslo y yo se lo agradezco. Salvador se tiene que ir, voy a pedir un aplauso para él.
Muchas gracias. ¿Te acompaño por aquí? Pues precisamente a raíz de ese avistamiento de Manises del que nos hablaba Salvador, todos los días 11 de cada mes, desde hace 30 años, nuestro siguiente invitado organiza excursiones a la montaña de Montserrat para ver ovnis, pero hay que decir que él tuvo su primer avistamiento en el año 1977 mientras estaba viendo tranquilamente en su casa la serie de televisión Los Roper. Vamos a recibir a Luis José Grifol. Luis José, bienvenido. ¿Qué tal, Ana? Encantado de estar aquí. Lo mismo digo, a mí me ha llamado muchísimo la atención eso de que tú estés viendo Los Roper, que es una serie que yo recuerdo. Y que, distensiva. Sí, Al ser cómica, pues, una serie luego divertida. de una jornada laboral sienta bien. ¿Y qué es lo que ocurre? Tú estás viendo Los Roper y... Pues sentí una sensación extrañísima de, digamos, como de urticaria en todo el cuerpo, o el equivalente a haberse duchado y no haberse desenjabonado bien, pero que se fue agravando porque era ya pues, a nivel de la sangre, que me parecía que me bulliese. Entonces me asusté porque estaba con mi esposa y mis hijos pequeños y para que no se alertaran, pues en plan deportivo me dio ir a respirar hondo en la terraza de aquel verano. Ajá. En la terraza de casa aquel verano del 77. Instintivamente solemos mirar hacia arriba a ver cómo está el cielo, si está despejado y tal, y al alzar la vista hacia arriba, pues de inmediato surgió un objeto volante no identificado que en un segundo fue hasta la línea del horizonte. Debo decir que vivo en Montgat, frente al mar, y al persistir curioso en el punto, observando el punto donde había desaparecido, al momento volvió a surgir el mismo objeto luminoso y fue como un palmo de la mano extendida paralelo a la propia línea del horizonte en dirección hacia Barcelona. Sí. Entonces yo no lo comenté para, como he dicho antes, no asustar a los míos. Y llegó... ¿Qué hiciste? ¿Te metiste en casa? Bueno, y seguí quedaste... viendo el programa de la televisión y cenando, que estaba cenando con una bandejita sobre las piernas. Llegó la semana siguiente y como aquel programa me hacía gracia, pues volví a sintonizarlo y volví a sentir lo mismo. Lo mismo. Entonces ya tuve la certeza de que en saliendo a la terraza volvería a ver lo mismo. Salí, miré hacia arriba y volví a surgir. Y en esas, pues, llamé a mi esposa y le dije, Nieves, ¿quieres ver un ovni? Y ¿Sí? Sí, así de claro. Y entonces vino, curiosa, naturalmente, y los de arriba esperaron a que ella saliera, que es muy importante. No fue la inmediatez de cuando estaba solo, sino que dieron tiempo a que ella se aproximara para poderlo ver. Y entonces le dije, mira, de aquel punto de allá, por donde ha desaparecido o se ha detenido, volverá a surgir hacia la derecha. Y entonces quizás, para que no parecer marionetas, digamos, dirigidas por mí, pues lo hicieron, pero hacia la izquierda. Un palmo, pero hacia la izquierda. Entonces, a partir de ese momento, pues claro. ¿Tu mujer a todo esto se quedó pasmada? Sí, sí, claro. No lo ha negado nunca. Entonces, a partir de ahí, pues empecé a tener sueños muy agitados que gritaba, pues como incluso en la película esta reciente que se llama Contact. Yo interpreto que fue como una especie de sintonización de mi mente con la de ellos, ¿eh? Y que como dos aparatos de voltaje muy diverso, pues te provocan pues, convulsiones y en momentos pues hasta terror, ¿no? ¿Has tenido miedo? Sí, claro. Hasta el punto en que un día oí una clariaudiencia. La clariaudiencia fue la siguiente. ¡Oh, mira! Oí una voz. Y pensé, estos son los de arriba que me llaman. ¿Tú estabas durmiendo? Sí, sí, estaba durmiendo y me despertó esa voz. Salí otra vez a la terraza y entonces vi un ovni ya cercano que se estaba ¿Pero cómo era? ¿Lo que tú bamboleando. Veías, ¿lo que tú veías qué forma tenía? Pues la forma de los ovnis que habéis pasado hace un rato, clásicos. ¿Como un platillo? En las filmaciones. Bueno, cuando están lejanos no se distingue la periferia o además como van rodeados como de un halo plasmático, se ve como una luz parecida a un neón, ¿eh? Entonces se movía y helaba sobre el mar, ¿eh? De una forma preciosa.
Pasó el tiempo y entonces volví a tener los sueños agitados y otra clariaudiencia, que fue la de, me llamaron por mi nombre, Luis, con la I muy acentuada. Volví a salir, era como una voz femenina de timbre metálico. Y entonces salí y volví a verles. Entonces ya pensé, ¿podíais cerciorarme de que sois vosotros haciendo un movimiento, por ejemplo, un desplazamiento hacia la derecha? Inmediatamente lo hicieron. Y luego, entonces, con eso y otras pruebas sucesivas, ya cobré conciencia de que leía en mi mente. Y ya no solamente mi mente, sino hasta mi conciencia. En teología se dice que la capacidad de lectura de la conciencia es privativa de Dios. Bueno, pues yo aseguro que estos seres tienen esa capacidad, porque cosas que tienen olvidadas... ¿Y por qué a ti? ¿No te lo has preguntado? Eso no lo sé, pero deduzco que debía ser pues, por unas características que les debían convenir a ellos para poder desarrollar la labor en la que estoy ya desde hace tantos años. ¿Ellos qué labor es esa? Pues la difusión de su existencia, de quiénes son, de muchos conocimientos claves de la humanidad patrocinados por ellos. ¿Por ejemplo, Luis? Por ejemplo, pues la ayuda a Cristóbal Colón para llegar a América. En el cuaderno de bitácora, Cristóbal Colón tiene citas que se refieren a las luces del cielo, que en momentos culminantes, incluso en el de la rebelión de la tripulación, pues le dan seguridades. Por ejemplo, escribió: el día tal, a tal hora, vi un maravilloso ramo de fuego en dirección al oeste. Pues eso es la descripción de un ovni clarísima. O, por ejemplo... Bueno, ¿o no? Bueno, para los ufólogos, claro, sí, claro, porque o no. yo soy contactista porque o se puede contactado explicar. y ufólogo. Los escépticos, aprovecho para decir que la mayoría mienten, porque cobran, son compensados o ambas cosas para desempeñar su labor, porque resulta absurdo para cualquiera el dedicarse, por ejemplo, como algunos, muchos años a desmentir esto y a luchar contra las evidencias, si están convencidos de que es un bulo o que es una farsa. No tiene sentido tanta insistencia, pero lo que les anima y les mantiene en esa labor es lo que he dicho. Del caso Manises... Bueno, yo tengo que decir que, por ejemplo, Miguel Ángel Sabadell, que en ese arco está en el 1, no cobra absolutamente nada por estar aquí y rebatiendo de alguna manera lo que se pueda contar. No, pero a mí me paga la CIA, ya lo confieso en público. Bueno, no, yo estoy hablando de la persona por más estar escéptica Pues también podría ser, también podría ser. No le digo yo que no. Ya lo creo que de sí. momento. También, porque claro si que lo niego, también me va a decir que claro miento. que podía ser, claro que podía ser. Lo que repito es que a mí no se me ocurriría jamás estar abogando años y años, por ejemplo, pues a favor de los fantasmas que muchos ven, ¿entiendes? Aún sin bueno, o cosas que incluso que no se tienen Luis, apenas por los pelos, pues me parece Luis, ridículo. Aquí, en este programa, se trata con respeto a todo el mundo. Y así lo digo yo, pero y lo me que veo en la hacemos obligación de es decirlo. hablar, por eso el programa se llama Sí. Tenemos que hablar. Exacto. Hablamos y nos expresamos cada uno como quiera. Sí, sí. ¿De acuerdo? Entonces, venga, vamos a contar. Yo he comentado eso de cada día 11, de cada mes, Sí. desde hace 30 años, Pues subes hay- a Montserrat. Efectivamente. Cuando estaba despachando de aduanas en Barcelona, en el TIR, que llevaba el comercio exterior de una conocida empresa, y me encontraba con el famoso abogado estrella Javier Nart, ¿Sí? pues es cuando apareció la noticia de que se había producido al año exacto siguiente, lo cual nadie de los que rebaten lo del caso Manises se para en analizar lo suficiente o admite que es una confirmación de lo del año anterior, Sí. que el mismo día 11 del 11 y a la tarde, sobre el amplio territorio aéreo, espacio aéreo catalano-aragonés-balear, 5 aviones de nacionalidad diversa e índole, unos eran de pasajeros, otros eran de mercancías, de sopetón se vieron todos ellos abordados o acoplados por 5 ovnis. O sea, eso está documentado, Claro, Luis. tan documentado como que la Junta de Jefes de Estado Mayor del Ejército del Aire decretó el tema OVNI materia reservada. Entonces pensé, como yo ya me he estrenado en lo del hacer ver los OVNI a la gente o mediar el 13 de agosto del año 80, pues qué mejor que ahora que se ha producido este mismo año 80, Sí. el 11 del 11,
Pues para no perder comba, voy a decir a la gente que suba cada 11 de mes a las 11 de la noche. ¿Y qué te has encontrado? ¿Realmente han aparecido? De todo. ¿Sí? Si se pudieran dibujar en el cielo monserratino la cantidad de cosas que se han visto, se embadurnaría todo un papel y de blanco se convertiría en negro. Dinos lo más llamativo, Luis. Pues por la importancia hay muchas cosas. Por ejemplo, que de los componentes esenciales de los humanos el primordial es el espiritual. Ellos, quienes se nos manifiestan, aceptan el apelativo de ángeles extraterrestres, pero confirman que sus preferidos de nuestro mundo son los niños, como muchos sé que ahora nos están escuchando. A pesar de sus... ¿Pero sus preferidos en qué se traduce? ¿Qué hacen de con toda los la niños? humanidad. Sus preferidos son los niños. ¿Pero para qué quieren a los niños? Porque se complacen en la pureza de sus espíritus cuando aún no han caído presa de las particularidades de lo que se denomina vulgarmente la edad del pavo y el comenzar a aflorar los instintos de la sexualidad. Es una mente que ha llegado a un desarrollo óptimo, pero que todavía no está mediatizado ni preso de estos frenos que son propios del desarrollo humano. Entonces, no en vano, las supuestas apariciones marianas, la mayoría tienen como protagonistas a los niños. Y Spielberg escogió a Elliot, al llamado Elliot, sí, con 11 años, porque estaba en esa edad. Es decir, que los de arriba confirman que son los responsables de la mayoría de las supuestas apariciones marianas. Ahora que habla precisamente Luis José de Spielberg, el cine ha fomentado quizá esta cultura del ovni, de la vida fuera del planeta. Mira, yo lo que te puedo comentar es que está claro que el fenómeno ovni pues, vende mucho a nivel de Hollywood y todo eso, sí, pero siempre desde un punto de vista comercial. Nunca, excepto Encuentros en la tercera fase, que sí, quizás sea una película que trata el tema con respeto, siempre se trata todo esto pues, de una manera pues, como si fuesen invasores de la Tierra y un poco sensacionalista, ¿no? Lo cierto es que el fenómeno existe a día de hoy y sí que te puedo comentar que es tan amplio que llega a verse tanto en el espacio, en las cámaras, que en la propia NASA. Es que lo que me parece increíble es que normalmente la gente se piensa que no se producen casos, pero eso es porque los medios de comunicación, y eso lo estamos tratando hoy aquí, ¿no? Pero normalmente los medios de comunicación nunca llegan a tomar este tema con respeto. Y eso es porque existe una cultura de ocultar este tipo de cosas. Es cierto que es un tema pues, complicado de entender. Complicado, y además yo creo que en esto, pues si no has visto un ovni, pues evidentemente... Sí. Eres escéptico con el tema, ¿no? Sí. Pero yo creo que, bueno, estamos hablando, yo creo que hoy aquí estamos hablando con respeto, estamos sí, escuchando historias con todo el respeto del mundo. Por supuesto. Empezando por Miguel Ángel, que bueno, Miguel Ángel dice lo que él cree y lo que él piensa y rebate lo que escucha cuando no está de acuerdo. No, vamos, en el fondo no es rebatir, sino de poner en evidencia ciertas incongruencias en el tema. El fenómeno ovni como tal no existe como fenómeno, son, lo he dicho antes, multitud de fenómenos distintos que se colocan todos dentro del mismo paraguas, porque estás hablando de las cosas que no sabes qué son. Entonces, en las cosas que no sabes qué son, hay muchísimas. Yeah. Y por otro lado, lo que ha derivado es curiosísimo, cómo ha derivado el fenómeno ovni, sí que tiene una... Lo que está en la base es la ciencia ficción de los años 20, los años 30, los pulp, las revistas de ciencia ficción. De hecho, el primer avisamiento se publica en una revista de ciencia ficción. Sí que se ha visto una evolución, porque al principio son luces en el cielo, después se complica más, vienen aquí, y al final acaba convirtiéndose en un movimiento religioso, porque lo que nos acaban de contar, yo estaba recordando a San Pablo. Una luz que se le aparece, Saulo, ¿por qué me persigues? Y voy a hacer este tipo de cosas, y ahora hay luces, y voy a llevar a la gente a los lugares para ver esos ovnis. Es exactamente el mismo estilo religioso que ha existido en la humanidad desde siempre. Vicente, muy corto, porque tenemos que escuchar más invitados. ¿Qué querías comentar? Sí, lo que quería comentar es que es muy fácil para la ciencia eliminar cualquier posibilidad que no se adecue a lo que viene en los libros de historia. A lo que no se puede demostrar, ¿no? Pero precisamente la ciencia avanza abriendo un poco los horizontes. Y lo cierto es que a día de hoy el fenómeno se está grabando y fotografiando en todos los lugares del mundo, y eso es un hecho. Luego hablamos también de grabaciones, pero ahora vamos a conocer a nuestra primera invitada, digo femenina. Ella vio su primer ovni siendo una niña, porque
dice que su madre contactaba con ellos y la llevaba a los avistamientos. Esta tarde nos va a contar cómo son esas naves y cómo son esos extraterrestres que vio por primera vez en la cocina de su casa y con los que se comunica telepáticamente. Su nombre es Virginia Dama López. Virginia, bienvenida. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Desde muy pequeñita tú ya conoces este fenómeno porque tu madre, bueno, en casa siempre se ha visto de una manera normal, ¿no? Sí, efectivamente. Yo si quiere empiezo, bueno, para que todo el mundo se pueda enterar, Sí. cómo empezó mi experiencia y a raíz de qué viene, ¿no? Como bien Sí. dice, digamos, yo empiezo porque esto se da en mi familia, ¿no? ¿Se da? ¿A qué te refieres? ¿Que tu madre...? Mi madre, todo ocurre un día, es decir, ella siempre me cuenta que veníamos de la playa, de hecho yo me acuerdo de ese día, tanto yo como mi hermano Enrique, veníamos No voy de la playa Ujú. y mi madre pues nada, tiene la sensación de que se tiene que quedar sola, se pone nerviosa, se tiene que quedar sola y nos dice que venga niños, iros al cuarto. Claro, nosotros dos niños chicos, yo tendría eso, 6, 7 años, mi hermano un año más que yo y nada. Y ella el primer contacto que tiene, solamente se escribe una cosa, que fue terremoto. Ella recibe esa palabra, terremoto. Al cabo de 2 o 3 días... Ella escucha, telepáticamente te refieres. Sí, telepáticamente, sí, no, voces no... A través de escritura automática. Ah, escribió ella terremoto. Efectivamente. Se recibe terremoto y aproximadamente a los 2 o 3 días hubo un gran terremoto, si no me equivoco, en Irak, con millones o miles de personas muertas, fallecidas. Y claro, ella pues se asustó muchísimo, ¿no? A raíz de ahí, pues ella, claro... otro día, ¿no? A los pocos días, pues vuelve a tener la sensación de que tiene que coger boli y papel y vuelve a recibir, ¿no? Y en esos mensajes, bueno, empieza ella a preguntarles que cómo eran, a qué planetas pertenecían. Y Porque demás. estaba claro que eran de Sí, otro ella lo tuvo planeta. claro desde el principio porque, a ver, en mi casa estos temas nunca se habían hablado. Nunca. Es cierto que hemos tenido experiencias de otra índole, no a nivel ufología, pero en mi casa estos temas nunca se han tocado. Esto surge de manera inesperada. Pero bueno, a partir de ahí, pues sí es cierto que a ella la citaban con fecha y hora para ir a avistamientos. Y como hemos ¿La dicho- citaban? Sí. A través de esa escritura. Esas voces que escuchaba o telepáticamente esa escritura, eso que le dictaba una escritura. Sí, ¿no? ella voces nunca Ella ha escuchado. escribía lo que su mente en ese momento recibía. Sí, voces nunca he escuchado, yo tampoco las escucho, solamente tú escribes en un estado alterado de conciencia y cuando, digamos, entre comillas, vuelves, te encuentras con una respuesta. Ajá. Hablamos incluso, yo he llegado a tener contactos de 30 folios en menos de un minuto. Pero yo 30 no escucho, folios Sí. escribir, o sea que tú también recibes... ¿Y qué, Sí, y qué pero te yo dicen? no escucho nada, absolutamente nada. Es decir, yo... Es como... yo siempre digo lo mismo, ¿no? Es la sensación, no sé si habréis tenido alguna vez, sí, ¿no? En una operación, ¿no? La anestesia general, que cuando tú despiertas, pues es un punto muerto, ¿no? De un lapso de tiempo que tú no recuerdas. Claro. Pues es la misma sensación. Es ¿Y a decir, ti qué te han llegado a decir, Virginia? Bueno, yo le pregunté muchísimas cosas. Lógicamente, cuando yo empecé con 23 años, la curiosidad propia del ser, de dónde soy, cómo viví, a ver, y hubo un momento, lógicamente, aunque yo esto lo he vivido de cerca, ¿no? Desde que era muy pequeña, que eso, lógicamente, me ha dado una cierta naturalidad, ¿no? Es decir... Es que me hago líos, Virginia. Me dices que lo has vivido desde pequeña, pero luego me dices que en casa no se hablaban estos temas. No, es decir, cuando... O sea, que lo vivíais independientemente, individualmente cada uno y luego te has dado No, cuenta- me refiero que cuando mi madre tiene ella su primera experiencia, ella no ni conocía estos temas ni le interesaban. De hecho, hoy por hoy siguen sin interesarle igual que a mí. O sea que... Entonces, cuando ella tiene su primera experiencia, este no era un tema que llamase la atención en mi casa, a nadie, a ningún familiar. Ella tiene su experiencia. Dentro de esa experiencia sí que es verdad que ha habido avistamientos donde hemos acudido, vuelvo a repetir, eran muy pequeños y nos llevaba a todos, ¿no? No solamente nosotros, ¿no? Ha ido muchísimas personas, uno de ellos, por aquel entonces, Joaquín Gómez Burón, que era director por aquel entonces de la revista Espacio y Tiempo, y le hizo un reportaje a mi madre acerca de su abducción. Entonces este hombre... Porque fue abducida Mi tu madre madre. sí, mi madre sí, de hecho se hizo un reportaje. Expliquemos lo que es la abducción para que lo entiendan, Virginia. Ella, bueno, en una de sus salidas, ¿no? En teoría iba a tener un avistamiento, siempre iba con gente, pero Sí. aquel día ella decide pues marchar con mi padre, los dos solos, a altas horas de la madrugada.
Entonces, por lo visto, ellas toman la carretera que va hacia Ronda. Entonces dice que, porque además sí que es verdad que ellos no te dicen el lugar, ellos te dicen toma tal carretera y sabrás dónde tienes que parar, y es así. Entonces ellos toman la carretera, la van siguiendo, y era una carretera de curvas, ¿no? Entonces ella siempre cuenta, ella tanto como mi padre, que en paz descanse, lo contaban, ¿no?, que de fondo, al final de la carretera, se veían dos luces muy grandes. Entonces, al principio ellos pensaron que era un camión que venía de frente. Ya. Pero, sin embargo, esas dos luces no seguían las curvas de la carretera, sino que iba directamente en línea recta hacia ellos. Llega un momento que mi madre dice, para. Mi madre se baja del coche y de repente, justo encima del coche, pues lo que ven es un objeto lenticular del cual aparecen dos haces de luces. Uno de esos haces cubre a mi padre y el otro cubre a mi madre. Entonces, bueno, ella cuenta que sí, que estuvo en ese planeta. Es más, ella siempre me lo cuenta. O sea, que a ella la llevaron a otro planeta. Sí. Ella, cuando estuvo allí, los pudo ver. Ella dice que era un planeta pequeño porque podía distinguir la línea del horizonte. Y ella siempre me cuenta que ella cogió un puñado de tierra con la intención de traerla, pero que esa tierra no llegó. Ella, de hecho, en Avisos del Cielo todo eso está bien explicado porque no tenemos tiempo para extendernos. Pero bueno, ella dice que cuando esa experiencia termina, ¿no?, ella vuelve a aparecer en el punto donde estaba. Y mi padre, claro, ¿qué te ha pasado? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y de hecho, Espacio y Tiempo, cuando fue a hacer el reportaje y demás, efectivamente sacaron el reportaje y los árboles donde había estado el objeto lenticular estaban totalmente calcinados. O sea, que ahí había habido algo, ¿no? Sí, sí. Ahora que hablas del libro, ¿cómo se llama el libro? Avisos del Cielo. Avisos del Cielo. Es un libro donde tú has plasmado todo lo que has vivido con referencia a este tema. Sí, hombre, todo no, porque este libro, aquí hay contacto desde 2006, si no me equivoco. 2006 a 2009, 2010. Lo que ocurre, claro, yo lo que plasmo aquí son las experiencias y los mensajes que yo recibo hasta esa fecha. Yo hoy por hoy sigo recibiendo y he tenido experiencias impresionantes. Lo más importante es de verlo o no verlo. Sí, lo he visto físicamente. ¿Cómo son? Somos muy parecidos a ellos en este caso. Es decir, ellos siempre me explican que el ser humano de la Tierra no es un producto espontáneo. Ellos me dicen, imagina que vas a una tierra y echas semillas, estas semillas germinarán. Entonces ellos me dicen que aquí hay muchísimos seres que son semillas de otros mundos, es decir, un proceso de adaptación, de adaptación para que se cree nueva vida, no solamente en este, ¿no? Ellos me dicen que hay muchísimos mundos con nuestras mismas características, incluso en nuestra galaxia, ¿no?, y otros que no lo tienen, ¿no? Claro, luego decimos del cine, Vicente, pero realmente es que tiene mucho que ver con lo que cuentan muchas películas, ¿no? Sí, efectivamente. Lo que sí que te puedo comentar es que hay muchas personas en el mundo que hablan de este fenómeno de abducciones y es curioso porque resulta que esas personas no se conocen entre sí, normalmente no tienen una cultura de ciencia ficción muy definida, ¿no? Y resulta que sí que hablan de unas características muy comunes. Bueno, pero estarás conmigo en que se ha escrito mucho sobre el tema, ¿no? Entonces, al final, yo creo que si tú has visto algo, bueno, pues lees que otra persona ha tenido una experiencia de ese tipo, no sé si me equivoco, Miguel Ángel, pero al final lo adaptas a lo que tú has podido sentir. Desde los años 50 el tema OVNI aparecía muchísimo en la prensa, aparecía en la radio. No puede haber nadie en este plato que diga yo no sé lo que es un ovni y yo no sé cómo es una nave espacial. Y en el fondo, al final, acaban siendo platillos, pero es curioso porque el primer testimonio, lo que decía el hombre que lo vio es que era como platillos que saltaban en el agua. Y el periodista puso platillos volantes. El que lo vio, el que vio por primera vez el famoso reportaje, no dijo nunca cuál era su forma, pero como escribió platillos volantes, todo el mundo empezó a ver platillos volantes en el cielo. Ese es el influjo cultural. No es así. Se les ve desde in illo tempore. Sí, como a las brujas y a los fantasmas y a los espíritus. Hombre, tú estás hablando que los ángeles son extraterrestres. Los testimonios. Y que las apariciones marianas son extraterrestres. No lo he dicho de esa forma, la mayoría. Ah, bien, vale. Entonces no digo, si tú tienes contacto con ellos, entonces yo no digo nada. Claro que sí. Bueno, no nos enfademos. Aquí cada cual... No, pero yo estoy aquí. Hay cosas que no las puedo tolerar, que las digan sin alguien que sepa que rebata. Y yo sé...
acerca del tema. Utilizas el argumento de Enrique, autoridad, no más sé bien. si quieres aportar algo más de lo que ha contado Virginia, Bueno, si tienes algo nada, más nada. que... Si tenéis alguna pregunta o sale del público alguna pregunta, pues no me importa. Bueno, pues luego si alguien del público quiere hacer alguna preguntita, también tenemos a Enrique, que como hermano de Virginia, bueno, pues también ha vivido en casa lo que hemos venido a contar aquí. Aparte de Virginia, tenemos más invitados y, por ejemplo, también aquí a mi vera tengo a Lourdes, ¿verdad? Lourdes, ¿te pones de pie, por favor? Además llevas micrófono, con lo cual lo tienes estupendo. Tú me dirás. Quiero que nos cuentes... Bueno, tú exactamente qué viste. ¿Tú has visto un ovni? Sí. ¿Y cómo era? Pues ¿Qué mira, hacías? ¿Dónde estabas? Estoy de acuerdo con estas ¿Con dos Luis personas. o con Virginia? Con los dos. Totalmente. Y doy fe de ello. Porque mira, yo a la edad de 13 años, ¿vale? En mi casa no se hablaba de estos temas, de nada, ¿vale? Es cierto que yo anteriormente había tenido alguna experiencia paranormal, pero que no tenía que ver nada con ovnis para nada. Y en el año 73, Sí. ¿vale? Con la edad de 13 años, que aún no los tenía, los hago en octubre, pues es cierto que salimos una tarde, ya anochecido, una tarde de septiembre, Sí. un fin de semana, de Aranjuez, y fuimos hacia Villaconejos, ¿vale? Entonces ya en la carretera ya de hacia Villaconejos, pues como a 8 metros, 10 metros, ¿sabes? Mi padre llevaba un Gordini, o sea, ¿Un con lo coche? cual no podía correr, Bien. ¿vale? Íbamos a paso tortuga. Y mi afición siempre ha sido por las cosas espirituales que me gustan, ¿no? De siempre. Es siempre que voy mirando al cielo. Es una cosa que va conmigo. Y mira por dónde, pues esa noche ya empieza a oscurecer y me encanta mirar hacia el cielo. Y yo también aquí. Y en esto que, bueno, pues veo un objeto redondo, ¿vale? Y con unas luces, pero que no eran así, ¿sabes? Era como una luz así como recogida hacia adentro, que no tenía ninguna... no te cegaba, no, ajá. ¿vale? Entonces yo le dije a mi padre, digo, papá, digo, mira, ahí hay un aparato redondo que está... Y entonces me dijo él, anda, chica, siempre estás con las tonterías. O sea, él se lo tomó en plan broma, pero era cierto, o sea, yo lo estaba viendo. Con que se escondió. Ese cacharro iba dando vueltas y bajó detrás de una montaña, que te puedo llevar, si quieres, te digo hasta el sitio, ha pasado muchos años, pero te puedo llevar. ¿Has vuelto allí? He pasado allí, o sea, dirección alguna vez y lo he visto y digo, mira, ahí me ocurrió. ¿Cómo me encantaría que me volviera a ocurrir otra vez? ¿Es una experiencia placentera? Para mí sí, totalmente. Y el caso es que luego al rato pensé que ya la había perdido, pero que va. No pasó ni un minuto. Empezó a subir una luz y ya fue precioso, precioso. O sea, aquello pegó un de luz. Mi padre pensó que era un relámpago, fíjate cómo sería, y le dije que no, que era el ovni este. Y a mí lo que me impresionó fue, sube con toda la luz, ¿vale? Se mueve un poco así hacia la derecha. Sí. Y chica, se fue a la velocidad de la luz y yo me quedé prenda. ¿Y no has vuelto a tener una He vuelto a ver... experiencia así? No, como aquella no. Aquella fue... Bueno, la guardo dentro de mí, porque aquello fue maravilloso. Y estoy de acuerdo con ellos, son seres espirituales. Porque a ti, ¿qué te invadió? ¿Paz? ¿Tranquilidad? Mucha paz. Y hay una cosa que es cierto, que después de aquel tiempo, no de seguido, ahora me está volviendo a ocurrir, hay veces que te da por escribir, es cierto. O sea, no sabes por qué, te da el punto y ocurren cosas y dices, ¿yo para qué he escrito esto? Cuando luego reaccionas y luego es cierto, luego ves qué ocurre, ¿sabes? Y entonces, estas cosas sí, hay gente que no lo cree, yo estoy en una familia que no lo cree. O sea, que a ti tú cuando cuentas lo que te ha pasado, la gente te dice... Que estás loca. Ya. ¿Ves? Yo no lo he dicho. Ahora, bendito sea Dios o quien quiera el universo, somos muchos locos y bendita locura. Bueno, pues aquí queda también el testimonio de Lourdes. Precisamente una noche, volviendo de un concierto con un compañero de su grupo, vio un objeto ovoide de color naranja que al parecer variaba de forma. Pararon el coche y estuvieron varios minutos asustados sin saber cómo reaccionar. Viene a contárnoslo José María Encinar.
María, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, hay que decir que eres ingeniero químico, pero también músico, y en tus años mozos pues tenías tu grupo, ¿no? Una corrección, no soy ingeniero químico, soy catedrático de Ingeniería Química. Perdón. Y estoy actualmente en activo en una universidad española. Perdón, catedrático de Ingeniería Química. Sí, mi formación es científica, yo soy químico, doctor en ciencias químicas. Muy bien, bueno, yo lo decía porque claro, eso eres ahora, pero entonces eras músico. Sí, estaba a punto de tenías terminar tu la grupo, carrera. eras más jovencito, Sí, ¿no? claro. Sí. Y veníais de una actuación, venías con un Sí, venía con un compañero compañero mío, el teclado del grupo. Bien. ¿Y qué diceis? Bueno, pues lo que voy a relatar ocurrió como en 2 actos. Esto ocurre todo en torno a una población de Badajoz que se llama Santa Amalia, una población pequeñita, puede tener 7.000 u 8.000 habitantes. Antes de Santa Amalia hay un pequeño pueblo de estos de colonización de tiempo del Plan Badajoz que se llama Hernán Cortés. Sí. Y como todos los pueblos esos pequeñitos, el suministro de agua se hacía a través de un depósito que era básicamente un cilindro que terminaba después en forma troncocónica. Bien. Bueno, entonces el primer avistamiento, que fue brevísimo, 10-15 segundos, ocurrió en este depósito. Yo venía al lado del conductor y el depósito está a la derecha de la carretera. Entonces, cuando nos hemos acercado, le he dicho a mi compañero, oye, ¿te das cuenta? Han iluminado el depósito del agua por encima. Digo, ¿qué objeto tendrá? Absurdo, ¡Qué ¿no? tontería! Claro. Cuando ya nos acercamos a 40, 50 metros, de momento esa luz, que era como un halo que rodeaba todo el depósito, surge hacia arriba y inmediatamente desaparece, no a una velocidad excesivamente grande. Yo recuerdo, como iba a la derecha, he mirado hacia arriba, estaba a muy pequeña altura, quiere decir que el depósito podrá tener 8 o 10 metros, bueno, no es muy alto, 8 o 10 claro. metros, pequeñito, y bueno, me ha parecido ver, pero tampoco estoy absolutamente seguro, una especie de carcasa metálica, pero este hecho, como digo, fue brevísimo, 10... Claro, 10, 15 segundos. Sí, nada, fue visto y no visto, hemos comentado todo, pues no sé, pues habrá sido... Lo pues no visteis tengo- los dos exactamente lo mismo. Tal vez mi compañero no lo vio tanto, puesto que él iba a la izquierda e iba conduciendo y, lógicamente, tenía que ir mirando a la carretera. He Bien, sido bien. yo más bien Bien, el bien. que iba a la derecha. Bueno, hemos pasado de Hernán Cortés a Santa Amalia, hay 7 o 8 kilómetros. Sí. Hemos pasado a Santa Amalia y después de Santa Amalia hay un río, en fin, pequeñito, se llama Búrdalo. Y sobre ese río hay un puente. Santa Amalia está unido a la actual Nacional 5, es decir, la autovía que viene de Badajoz a Madrid. A Madrid. A muy pocos kilómetros. Es decir, de ese puente a la autovía puede haber 5 o 6 kilómetros, no creo que haya mucho más. Bueno, y ahí ha sido la visión fundamental, que ha durado 10, 15 minutos. Entonces, todo ha sido que al ir a abordar el puente, bueno, hemos visto una luz inmensa en forma de huevo, ovoide, Sí, yo decía, esférica. color naranja. Sí, un color naranja, no excesivamente brillante, es decir, no te cegaba los ojos, ni muchísimo menos, y podría tener pues, un diámetro de 7 u 8 metros, con lo cual ocupaba básicamente todo el puente, puesto que el puente tiene 2 direcciones, o sea, con lo cual nos ha dado un miedo terrible. ¿Qué hacemos? Hemos frenado y hemos parado un poco antes del puente. Yo calculo que la distancia que puede haber en un campo de fútbol entre el centro y una portería, es decir, Bien. 50, 60 metros aproximadamente. Medio campo. Sí, medio campo aproximadamente. Bueno, pues todo lo que ha ocurrido ha sido que ese objeto ovoide, a veces a la vista, puesto que no hemos visto en ningún momento su carcasa, no hemos visto si era metálico, digamos que hemos visto toda la silueta de las luces, cambiaba incluso de forma, esa forma ovoide se transformaba en rómbica, y de alguna forma un tanto más o menos O sea, que caprichosa. era como si fuera de goma, José María. Bueno, no de goma, sino que Hombre, una simplemente cosa la que es- silueta que nosotros que es veíamos, sí. lo mismo era ovoide, que después cambiaba en forma Pero tronco. se iba moldeando a su antojo. Sí, pero vamos, tampoco es que fuese un espectáculo, fuese No, no, una yo cosa de pregunto magia. porque yo no lo he visto. Bueno, y una cosa así muy llamativa era que de esa gran bola que estaba encima del puente surgían pequeñas bolitas, pequeñas, vamos a decir, entre comillas, naves nodrizas, puesto que no tengo la seguridad de que fuese una nave nodriza, que iban al fondo, es decir, hacia el río, y regresaban nuevamente a la nave. Eso duró, como digo, 10-15 minutos y con un constante trasiego, por así decirlo. ¿No os de esa- acercasteis? ¿No os acercasteis? No, teníamos un miedo terrible. Yo a veces... Esto sí que lo visteis los dos perfectamente. Sí, yo a veces a lo largo de mi vida me pregunto por qué no hemos sido suficientemente valientes de acercarnos y meternos, pero lo mismo también hubiésemos sido excesivamente osados. Ya. Así que no sé dónde está la prudencia y la cobardía, ¿no? El hecho es que no, teníamos miedo y esa es la verdad. A todo esto nos bajábamos del coche, incluso hicimos alguna foto ¿Fotos con una hicisteis? cámara muy elemental, que después no salió absolutamente nada. Y bueno, pues todo esto fue un nerviosismo constante, comentando qué hacemos, qué pasamos, no pasamos.
Y bueno, todo esto hasta que en un determinado momento esas pequeñas naves nodrizas se refunden totalmente en la gran nave, en el gran ovoide, en el gran huevo, y de momento, y eso es lo que sí me quedó a mí súper impresionado, de una forma vertiginosa, ascienden vertical, ¡pium!, instantáneamente, y después horizontal, ¡pium!, y se escapa, bueno, en ese momento en dirección sur. Si alguien conoce, pues sería como en dirección aproximadamente Badajoz, ¿no?, en esa dirección. ¿Y desapareció? Y desapareció, y eso fue todo, ¿eh? No hubo nada más. A mí el hecho, evidentemente... ¿Nadie más lo vio? Bueno, sí. Alguien lo vio, no sé si con tanta nitidez y todo esto que he relatado. Poco después de este incidente paramos en una gasolinera a poner gasolina y bueno, como íbamos tan nerviosos, evidentemente íbamos comentando, oye, ¿qué tal? Y, perdóname un momento, José María, jóvenes, veníais de tocar, os habrán dicho, ¿no os habíais tomado una copita? Eso ya muchísimas veces. Pero éramos niños buenos. Erais niños buenos, no habéis tomado nada. Bebíamos Fanta y bebíamos... bueno, entonces con la Fanta... Perdón por lo de la marca. Yo recuerdo que las personas que eran mayores y nos llevaban los cacharros en el conjunto, el equipo, ellos bebían cubata y como nosotros no nos cobraban en barra, me decían, estás tonto, tú pídete un cubata, yo me pido una Fanta, te doy la Fanta a ti, tú me das el cubata a mí, pues evidentemente el cubata valía. O sea, quiero decir con esto que en aquellos momentos, después sí, pero en aquellos momentos no tomábamos alcohol, básicamente. Y quiero decir que después de esto paramos en una gasolinera y íbamos comentando todo esto y recuerdo que una señora que estaba allí con su marido, ya eran un poquito más mayorcitos, bueno, mayorcitos en relación con nosotros en ese momento, supongo que más joven de lo que yo soy ahora. Y entonces la mujer se ha vuelto a ir hacia su marido y dice, ¿ves, imbécil, cómo era cierto? ¿Qué te crees, que estoy loca? ¿Ves cómo estos chicos también lo han visto y tal? O sea que... Da la impresión de que la señora había visto algo, le habría comentado al marido y el marido dice, tú estás loca, vete por ahí. Y bueno, eso fue todo, todo el camino restante hacia Badajoz, nerviosísimo. Si yo te digo, José María, hemos estado aquí hablando del escepticismo. Sí, ya he visto. Del 1 al 10, ¿el tuyo dónde está? Que si es cierto, quiero decir... Que no, el escepticismo, que si eres escéptico o eres muy creyente en esto de los ovnis. No, yo voy a decir una cosa. ¿Del 1 al 10? Mi formación es científica, yo soy... Y lo que no puedo dudar es de lo que yo he visto. Muchas veces, y a lo largo de la historia de la humanidad, hemos visto hechos a los cuales se le han dado explicaciones mágicas, religiosas, etc. Y yo creo que la ciencia, cuando no sabe una cosa, lo que hace es investigar para ver en qué consiste esa cosa. Yo creo que estamos en esa etapa. Y pienso que los organismos oficiales, ejército, gobierno, conocen muchísimo más de lo que nos conoce a nivel de la calle de este fenómeno, obviamente. Ahora seguimos, pero primero voy a... porque si no... Yo no he dicho nada. No, pero como... No, pero yo le estoy señalando. Luis está así. Claro, hombre. Yo ya he reconocido que soy de la CIA. Y Vicente, pero conocemos al último invitado y ya, si podemos dar alguna conclusión, la hacemos. Nuestro último invitado, como decía, él tuvo un avistamiento una noche de 1980, pero nunca sabrá qué pasó en realidad porque de repente esa especie de nave le transportó a él y a sus amigos de un sitio a otro. Dice que necesitó ayuda psiquiátrica y medicación para poder superar lo vivido y ha venido a contárnoslo. Es Jesús González. Jesús, vamos deprisita porque no queda demasiado tiempo y yo quiero que nos cuente, Jesús, exactamente cómo fue ese viaje, qué es lo que ocurrió, porque además estabas en compañía de otros amigos. Sí, dos amigos que venían, íbamos de Ciudad Real a la calzada de Calatrava y en el medio del camino uno el que iba de copiloto me dijo, para el coche, apagué las luces, dejé las de situación y me dijo, dice, mira, allí hay un ovni, aquello que se ve, estabas delirando, yo qué sé. Y le hice yo con las luces la larga y la corta, y al darle las luces, apareció un aparato encima del coche, grandísimo. De repente, o sea, a toda velocidad, ¿no? De repente, apareció allí, y claro, pues al verlo nos quedamos asombrados. ¿Esto qué es? ¿Qué es él? Pero ahí no queda, que es que al no sé qué tiempo, aparece otra vez y baja, y se pone encima del capó del coche. ¿Qué sentiste en ese momento? Pues nos pusimos nerviosísimos, estábamos... Claro, yo llevaba una cámara de fotografiar allí, digo, voy a hacer una foto, y dice, no le hagas nada, no vaya que nos ocurra algo, nos hagan algo, lo que sea. Y ya está, y luego, ¿qué pasa? Que aparecimos en la entrada del pueblo,
De día, a las 8 de la mañana, a las 7 ¿Y esto qué hora era? ¿Cómo? ¿Y cuando sucedió esto qué hora era? Las 8 y pico de la mañana, por ahí. No, pero digo... Las 10 de la noche. Las 10 de la noche, o sea, que hay ahí un lapsus de 10 horas que y no desde sabemos... allí nos fuimos a la calle principal, porque conozco bien el pueblo, que es el pueblo del director de Almodóvar, de Calzada de Calatrava. Sí, de Pedro Almodóvar. Y a la derecha hay un bar, pasamos al bar, pues estábamos nerviosos, y estaba allí la Guardia Civil y 4 o 5 personas. Les contamos lo que nos había ocurrido y nos dijeron, dice, sí, es que ha ocurrido, llevan 2 o 3 días por aquí, llevándose animales, llevándose ovejas, llevándose cabras, la misma Guardia Civil y la pareja y la gente que estaba allí. Y nada más, y esa es la historia. Esa es tu historia, pero Jesús, sé que, bueno, he comentado yo que has tenido ayuda psiquiátrica porque tú lo has llevado mal. Yo antes, era Lourdes, creo, la que decía que había sido placentera aquel avistamiento, aquella aparición. Para ti no. ¿Cómo? Para ti fue duro. Pues sí, es que luego no podía salir por la noche con el coche ni nada, porque todo era... ¿Tenías miedo? Claro, miedo. Era mirar para arriba y tal, digo, me voy a matar. Mejor si tenía que ir a Madrid, pues me tenía que coger el tren o irme con otra persona que fuera a Madrid. Qué curioso. Y tuve que ir fui al psiquiatra y estuve unos cuantos meses en tratamiento. ¿Y tus amigos? Sí. Mis amigos se marcharon porque no eran de allí. Y no sé ellos ya de... ¿Cómo les ha...? No les afectó bien a ninguno. ¿Cómo lo han digerido después? Exacto. No tenemos mucho tiempo, pero yo creo que tenemos aquí 2 historias, en fin, puntuales. No es, pues como por ejemplo lo que nos contaba Virginia, que para ella es habitual desde pequeña. O sea, tanto lo de José María como lo de Jesús son 2 hechos puntuales que no sé si queréis darle algún tipo de explicación. Sí. Muy rápido, ¿eh? Sí, muy rápido. Lo que les ha pasado a estos señores les está pasando a más gente alrededor del mundo y sí que te puedo comentar una cosa. Normalmente esta información, la sociedad no está interesada en ella porque se nos ha educado en que no nos interesen estos temas. Eso no quiere decir que no sigan ocurriendo cosas a día de hoy. Y eso es un hecho que ocurre tanto en el tema de los ovnis como en otros temas. Los seres humanos estamos muy predefinidos por la educación que tenemos. Y si en nuestra educación se nos está diciendo que existe A, B y C, cuando de repente te encuentras con D y con E, realmente no existe para ti, lo que no significa que no ocurra. Miguel Ángel, para terminar. En el fondo, la fenomenología, estos fenómenos es no que existan, que la gente los ve y que hay fenómenos extraños que no podemos explicar, es cierto. Y los hay a lo largo de la historia. Pero de ahí a saltar y dar el salto conceptual de que son extraterrestres que vienen aquí es otra cosa muy diferente. Y los mismos testimonios que tenemos ahora los teníamos en la Edad Media, porque si uno lee los registros de la Edad Media los ve, y no estoy hablando de luces en el cielo, sino que veían a los santos de verdad paseando por la iglesia. Y era gente totalmente válida para este tipo de cosas. Lo que tenemos de sugestión, quizá. Hay muchísima sugestión, hay muchísimo... De hecho, un estudio de la Universidad de Harvard sacó que la gente que es capaz, que cree que ha sido abducida, hay 2 tipos de personas, los que son capaces de escribir libros como J.K. Rowling y los que no somos así. Bueno, pues la gente que es abducida es del tipo de personas que es tendente a este tipo de... a fantasear, que tienen mucha capacidad de fantasía. Bueno, lo tenemos que dejar aquí, pero Luis, no... Una sola cosa. Una sola cosa, si es de 5 segundos. Sí, 5 segundos. Que esta tierra no es nuestra, es de ellos. Ahí queda dicho. Eso ahí también queda lo decía dicho. Jesucristo. En fin, esto nosotros... lo dice el Luis, doble... no tenemos tiempo para más, lo siento infinito, pero ahora llega el tiempo de mi compañera Elena Sánchez, que está justo aquí, al ladito, en el plató de al lado. Veo que hay comentarios por aquí. En fin, otro día tenemos que hacer la segunda parte del programa. Nosotros mañana volvemos a eso de las 7:20 y con un debate, porque realmente nos preguntamos por qué los jóvenes empiezan ahora tan pronto a beber y